¿Bien? ¿Está acá usted? Gloria a Dios. Señor, te damos gracias en esta hora. Te adoramos, te exaltamos, glorificamos tu nombre, Señor, en esta tarde todos juntos. Y simplemente te damos gracias por quien tú eres en nuestras vidas, por quien tú eres, Señor. Te damos gracias en esta hora. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Rey. Amén. Amén. Saludamos a los que están del otro lado también. Que el Señor pueda obrar en sus vidas, pueda traspasar ese teléfono y las ondas allí y pueda obrar en ustedes. Los invito a abrir sus Biblias en 2 de Samuel. Hoy vamos a leer un poco bastante. ¿Por qué esa cara? Vamos a leer varios versículos. 2 de Samuel 19, versículo 27 a partir de la segunda parte voy a leer, después del punto y la coma. Pero mi señor el rey es como el ángel de Dios. Haz pues lo que te parezca bien. Porque toda la casa de mi padre no era más que hombres muertos ante mi señor el rey. Con todo pusiste a tu siervo entre los que comían a tu propia mesa. ¿Qué derecho tengo todavía para quejarme más al rey? Y el rey le dijo: ¿por qué sigues hablándome de tus asuntos? Yo he decidido, tú y Siba os repartiréis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: que el rey las tome todas, que él las tome todas. Yo, ya que mi señor, el rey, ha vuelto en paz a su propia casa. Y acá quiero detenerme en principio. Creo que todos conocemos, pero voy a hacer una introducción para que podamos ponernos en tema. Vamos a hablar sobre Mefiboset. Y lo que me llamó la atención, siempre que hablamos de Mefiboset, mayormente nos vamos a la parte en donde el rey lo manda a llamar y lo sienta a su mesa, ¿verdad? Mefiboset era nieto de Saúl, era hijo de Jonatán, y David había hecho un pacto con Jonatán. Cuando Saúl es quitado del reinado y se mata a toda la familia del rey, había quedado Mefiboset. Cuando la criada de Mefiboset está huyendo, Mefiboset se cae y se quiebra los pies. Tenía 5 años aproximadamente. La que lo cuidaba se va y lo deja ahí. Hermosa la niñera, ¿no? La nodriza de ese momento. Lo deja ahí. Entonces él obviamente sana mal de sus pies y queda en ese lugar. Yo no sé cómo él transcribió el resto de su vida ni cómo hizo, porque era lisiado. Bueno, él está en la tierra de Lodebar, una tierra del olvido, una tierra árida, una tierra seca y demás. Hasta que el rey lo manda a llamar a través de Siba y lo trae a la casa del rey y lo sienta a su mesa y dice que va a cumplir aquello que él habló con Jonatán, lo va a cumplir. Entonces, él que era desterrado, por eso Mefiboset le dice: la casa de mi padre era toda muerte y el rey tuvo misericordia conmigo. Toda la casa de mi padre murió. Sin embargo, a mí el rey me tuvo misericordia. Y no solamente eso, sino que el rey me trajo y me sentó a su mesa. Y me hizo partícipe de ella. Seguramente como usted y como yo, llegamos a la mesa de nuestro rey, a los pies de nuestro Señor, con un montón de cosas, siendo lisiados espiritualmente, con enfermedades,
con separaciones. Si yo le pregunto, seguramente ninguno de ustedes llegó a este lugar o a donde fue su primera congregación así porque todo le iba bien absolutamente en la vida o algo. Había un vacío, algo sucedía, algo pasó que lo trajo. Pero bien, ¿sabe qué? Pasado esto, este relato comienza cuando Absalón, el hijo de David, se subleva y David se va de Israel. Dice que Mefiboset le dice a Siba que le ensille el caballo porque él se iba a ir con su rey. Como él era lisiado, no podía hacerlo. Sin embargo, Siba lo traiciona, lo deja y se va. Y cuando va delante de David, le dice a David, y dice David, ¿y dónde está Mefiboset? Ah, no, Mefiboset se dio vuelta. Se quedó con Absalón. Se lo parafraseo, para ir entrando lo más rápido en tono. Se quedó con Absalón allá, con el que va, él se queda con el que es rey, dijo. Por eso, cuando David vuelve, Mefiboset le quería explicar que él no lo había traicionado. De hecho, si usted lee, dice que él estuvo de luto hasta que el rey regresó, sin bañarse, sin lavarse los pies, sin cambiarse. Divino estaba Mefiboset, hermano. Sin cambiarse la ropa, porque así era lo que era la tradición judía. Bien, entonces cuando el rey llega y Mefiboset se presenta delante del rey, y entonces le dice que él no lo había traicionado y le habla. Mientras esto transcurre, David ya cuando Siba le dice que él lo había traicionado, le dice, quédate con la mitad de las tierras de él. Cuando el rey llega y Mefiboset se presenta frente a él, le quería explicar simplemente que él no lo había traicionado. Y David le dice, ya está, no me hables más del asunto, ya decidí, la mitad de las tierras se las di a él. Pero lo que a mí me asombra es que Mefiboset le dice, no le des la mitad, dale todo. No me interesa nada, solo me gozo que el rey volvió en paz a su casa. Lo único que le importaba a Mefiboset en ese momento era que el rey estaba en casa otra vez. Él sabía, él le dice, ¿qué más le habré de pedir yo al rey si el rey tuvo misericordia de mí? Si el rey me sacó de la muerte, cuando mi casa era toda muerte. Si el rey me sentó a su mesa y me convidó lo mejor que tenía el reino. Si el rey nunca me limitó, ¿qué más habré yo de pedirle al rey? ¿Me importan acaso otras cosas que no sea que el rey está en paz y en su casa? ¿Qué nos importa más a nosotros? Y esa sola respuesta de Mefiboset a mí me llevó a muchas cosas. ¿Qué te importa, Vanessa? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hoy estamos acá, este grupo? ¿Por qué vinimos? ¿Nos damos cuenta de la magnitud de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Que realmente nos sacó de la muerte? ¿Que tuvo misericordia de nosotros cuando simplemente éramos unos lisiados? Cuando pudo ejecutar contra nosotros. Y sin embargo, Él tuvo misericordia de nuestras vidas. Por eso, ¿cuánto realmente podemos entender que lo único que importa, que el centro de todo es Jesús? Y que solo lo que importa es Él, es su voluntad, es lo que Él quiera, lo que a Él le agrada, lo que Él determinó para nuestras vidas. Sin importarnos, la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Nosotros atendemos a ir primero por las añadiduras. Nos ofendemos cuando vienen los no de Dios, cuando los no de Dios son la mejor edificación que podemos tener en nuestras vidas. Es la mejor dirección.
Un no de Dios te va a llevar a lugares que jamás vas a poder ir si tenés todas las cosas, si todo es fácil. ¿Cuánto podemos entender que nosotros éramos ese Mefiboset hasta que un día llegamos a esa mesa del rey? Y que hoy estamos sentados en esa mesa y que tenemos derecho a participar de todo lo que está en esa mesa. Pero aún teniendo el derecho a participar de todo lo que está en la mesa, el eje de Mefiboset era la paz del rey. Tenía derecho absolutamente a todo, pero su eje solamente estaba en que el rey estaba de vuelta en su casa y en paz. Los enemigos del rey habían sido destruidos. Vaya conmigo a Colosenses 2. Porque quizás usted me dice, bueno, es una historia del antiguo pacto. Colosenses 2, 9. Dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Y habéis sido hechos completos, ¿en quién? Que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos eran adversos, y lo ha quitado del medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez, hasta ahí nomás, hasta el 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. En la cruz, nosotros fuimos llamados. Y toda el acta que nosotros teníamos de muerte en esa cruz fue vencida. Si nosotros podemos tener esa luz de cuánto vale nuestra redención, nuestra vida no sería la misma. No viviríamos una completa religión, no viviríamos algo por imposición, no viviríamos porque sí, nada más. Sino viviríamos sabiendo de la misericordia y la bondad que Dios tuvo con nuestras vidas y que tiene en cada instante, que respiramos por su bondad, por su misericordia. Exhibió públicamente los decretos que el infierno tenía contra nosotros, los exhibió públicamente, los destruyó públicamente en esa cruz. Por eso el cielo oscureció, los destruyó públicamente en ese momento. No hay nada que pueda acusarte, no hay nada que pueda tomar parte sobre tu vida, porque en esa cruz fue un decreto que fue muerto, fue destronado. A causa de la muerte de Cristo fue destruido para que nosotros tengamos vida. ¿Qué le importaba las tierras a Mefiboset si él sabía que tenía todo en la mesa del rey? ¿Y por qué nosotros vivimos tan afanados en nuestras cosas? Si Cristo es nuestra plenitud, plenitud es el pleroma, es la totalidad. ¿Por qué esa totalidad la llenan las personas? ¿Por qué nos sentimos vacíos ante la pérdida de alguien?
Cuando Cristo es nuestra plenitud, es la totalidad, es aquello que necesitamos realmente en todo tiempo y en todo lugar. Cuando Mefiboset dice que el rey, lo único que importa es que el rey esté en paz en su casa. Hoy, ¿cuál es la casa del rey? ¿Esto? No. Esto. ¿Tiene el rey paz acá? ¿O lidia el rey con la mugre de nuestro corazón? No quiero perdonar. La iglesia de Cristo, la falsa iglesia, porque la real iglesia es la que muestra su imagen y su semejanza, es la que menos perdona. Y esa falta de perdón nos conduce constantemente a la enfermedad. Encontrás dentro de aquellos que profesamos y proclamamos su nombre pleitos, contiendas. Si no sucede dentro de la congregación, sucede con los familiares, sucede con los vecinos, sucede con los compañeros de trabajo. ¿El rey está en paz en su casa o el rey lidia con todas nuestras cosas? ¿Estamos dispuestos a que lo único que realmente importe sea Él? ¿O solamente nos basaremos en lo que a nosotros nos interesa y nos importa? ¿Por qué seguimos en este camino? ¿Por qué nos congregamos? ¿Porque venimos a adorarle en la comunión de los santos? ¿O porque necesito sentirme bien y que Él alivie mi dolor? Me congrego porque vamos a adorar el 17. ¿Nos convocaremos a adorar en este lugar porque realmente queremos exaltar su nombre? Esa es la convocatoria. Eso es lo que Dios pidió. Nos hace callar a todos los hombres. Para solamente a Él. Y Dios tiene que mover y hacer todas las cosas para que se haga como dijo. ¿Cuántos jueves? Y esto me hago cargo porque soy la que está a cargo. Noche de adoración. Y allá apareció la pastora Vane. 15 minutos de reflexión. Para que la iglesia no se vaya así nomás, porque capaz que si era noche de adoración, hermana, ¿quién quiere escucharte a vos? Entonces el Señor dice, bueno, noche de adoración, solo van a abrir su boca para adorar. Porque la iglesia constantemente necesita de que sea otro el que lo lleve a los pies de Dios y no puede ir sola cuando ya llegó. No hablo de la persona que viene por primera vez. Hablo, hermano, de que aquí no hay nadie por primera vez. Si no erro, que puede que me equivoque, pero creo que el más nuevo es Omar, ¿o me equivoco? ¿No? Se sacaron el puesto. Pero el resto, llevamos años.
Sabe, incluso a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos. Incluso como iglesia. Usted va a otros lugares incluso y tiene la persona enfrente que está coordinando continuamente y dice, vamos hermano, levante la mano derecha, ahora levante la mano izquierda, ahora, gloria a Dios, ¿y quién vive? ¿Y Cristo? Y vamos hermano, 1 hora, y yo digo, este tipo necesita un pulmón extra. Los días que no tiene reunión, vaya a otro lado y vas a ver cómo va a amar lo que usted recibe. Literal, de verdad se lo digo. De verdad. ¿Qué nos importa? David entendía de esto. Aunque él era rey de Israel, él sabía que se sujetaba a un rey mayor. Y lo entendía esto. Mire lo que dice el Salmo 77. 73, perdón. Salmo 73, a partir del 25, versículo 25 dice así: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí los que están lejos de ti perecerán, y tú has destruido a todos los que te son infieles. Mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio, para contar todas ¿qué? ¿Las obras de quién? David, un hombre que libró muchísimas batallas, que conquistó territorios, dice, para contar tus obras. ¿Cuáles son las obras que la iglesia cuenta? Ayer lo veíamos en la escuela de ministerio. ¿Qué hacemos? Dios me usó. Mira cómo canto. Cuando canto y salto así como salta, no voy a saltar yo por una cuestión de gravedad. ¿Usted me entiende? Cuando canto y hago así. Oré por este y se sanó. Y aquel vino medio endemoniado a la hermana y la casé y ¡sa! Y cuando predico es una cosa que es la gloria de Dios. Pero David decía, tus obras son las que cuento. El rey lo hizo. Sin embargo, nosotros muchas veces somos el pollino, el burrito, el caballito, el asno, como usted quiera llamarlo, como diga su versión. Donde Jesús entra triunfante y todos aplauden y él dice, están aplaudiendo a mí. Como las cosas que contaba ayer el pastor, y no las voy a repetir, cualquier cosa mírelas en multimedia. Pero tristemente es una verdad general de la iglesia de Cristo que vive así. Salmos 16. A partir del versículo 5. 16:5 dice: El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad mi herencia es hermosa para mí.
Bendeciré al Señor que me aconseja en verdad, y en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra. Permaneceré firme, por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija también. Mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Iglesia, si todavía tenemos y vivimos en amarguras, en enojos, en quebrantos, en frustraciones y en un montón de cosas, es porque no nos hemos dado cuenta que en Él está la plenitud y no estamos viviendo esa plenitud en nosotros. Que Él es la plenitud, que Él es nuestro deleite, que Él es todo lo que nosotros necesitamos. Cuando como iglesia, cuando como hijos de Dios comenzamos a entender esa parte y comenzamos a vivir esa porción en nuestra vida, le puedo asegurar que ya nuestra mente, ya nada se va para otro lado, sino solamente se enfoca en lo que Dios quiere. Y no importa lo que suceda. No importa lo que pase. Aprendemos a que si está Él, está todo. Por eso el Señor, Jesús mismo le dice a sus discípulos en Mateo 22:37, no lo busqué, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, con todo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero primero, para yo poder amar al prójimo, en una época que hablamos de un amor sin conocer, sin saber la verdad del amor de Dios, para que yo pueda amar realmente al otro, primero tengo que amar a Dios con todo lo que soy, con todas mis fuerzas. El Señor le dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Y a veces hasta renegamos del servicio. O nos encontramos en áreas que hay que poner uno y otro y otro. Y aún en cosas que cada uno de nosotros sabemos que Dios nos ha mandado a hacer. Mucho tiempo yo renegué de profetizar. No amaba a Dios. O lo amaba mal. Y aunque entiendo que en el hoy todavía no llego a realmente esa plenitud de amor. Estoy ahí como Pedro, ¿veo? Yo te fileo, Señor. Vos sabés que yo te quiero. Voy trabajando. Pero ¿sabe cuánto tiempo renegué del ministerio? Y usted me dice, ¿cómo? Y sí, hermano, usted puede renegar de otra cosa. Bueno, esta especie es así. Menos mal que hubo un solo molde y lo rompió, porque así, de embromada, ¿vio? No voy a profetizar. ¿Para qué? Cada vez que abro la boca, después no quiero profetizar más. Pero Dios nos manda a amarlo con todas nuestras fuerzas. Y cuando yo lo amo con todas mis fuerzas, hay cosas que yo no cuestiono. Porque más allá de todas las cosas entiendo
que Dios está viendo mi corazón. Por encima de todo. Con toda tu mente. Yo tengo muchas actividades durante el día. Mi día arranca entre las 5 y 5:10 de la mañana. Ya a las 6 estoy en la casa de mi sobrina para cuidar al bebé. Mayormente, de lunes a miércoles lo cuido hasta las 13, 12:30. De ahí corro al colegio, porque estoy terminando el secundario. Ustedes que son jóvenes, termínenlo a tiempo, porque después son los veteranos del curso. Ya me pusieron la veterana. ¿Qué pasó? Igual, ¿sabe qué? Ya les vendí una S. Tomá, la veterana, igual te vendo. Voy al colegio, salgo a las 5. A las 5 tengo que volver a mi casa. Si es martes, estoy en el CAN. Y algún miércoles vine, no vine todos para aquí. El jueves y viernes termino a las 3:30, 4 más o menos, en el trabajo. Y después sigo mi día. Entre eso tengo todas mis ventas, como usted ya vio en todos mis estados. Pero entre todo eso, sabe que hay momentos en los que yo lío con que mi mente no se me vaya tanto para tantas cosas. Y cuando yo me doy cuenta que Vanessa solo se está preocupando por sacarse 10 en el colegio, o solo se está preocupando por ver cuánto va a vender este mes, o solo está pensando en... Digo, para. Retoma para acá. Esta semana me tocó predicar en 3 lugares diferentes. El domingo prediqué en Almirante Brown, hoy acá, y el otro domingo me toca en Sabio. Y dije, los pastores que me invitaron, los dos, más o menos tiraban la fecha, y digo, ¿cómo voy a hacer? Y dije, bueno, me tengo que centrar. Tengo que aprender a callar el resto de las cosas y escuchar a Dios y saber lo que tengo que decir de parte de Él. Y empezar a trabajar en mi mente, aunque tenga que seguir haciendo otras cosas, hasta que todo lo demás se acomode. ¿Cuánto tiempo ocupa en nuestra mente el Señor, su palabra, lo que Él nos habló, lo que Él nos está hablando, lo que Él quiere hacer? Porque no importa si vos no tenés que predicar, hermano, pero Dios nos está hablando continuamente y Dios está usando nuestra boca para hablarles a otros. Una de mis compañeras tiene un hijo con autismo. Y entonces ella vio mis estados y aparte se ríen por a veces algunos comentarios en la clase, por ahí pasa algo y yo digo, ¡ay, Jesucristo! ¿Viste? Y los chicos me miran y se ríen, ¿viste? Y los chicos, claro, porque soy la veterana, hermano, le vuelvo a repetir, soy la que tiene 42 ahí. Y demás. Y entonces me dice, la otra vez me habló y me dice, ¿sabes qué? Quiero saber de qué culto sos. Porque yo fui una vez a una iglesia evangélica, pero me dijeron de todo de mi hijo y yo salí muy mal. Pero veo algo distinto en vos. Entonces quiero saber. Yo tendría que haber terminado el año pasado si Fines no estuviese estado mal los papeles. Y el otro día estábamos con ellos que fuimos ¿a dónde fuimos? Al Parque de la Costa, que nos llevó el municipio de Tigre. Y entonces yo le decía a los chicos, al final estoy este año, yo ya tendría que haber terminado el año pasado. Y yo estaba ahí, ¿no? Y uno de ellos me mira y me dice, estás acá porque Dios te permitió, porque nosotros te teníamos que conocer. Y el muchacho tiene gustos diferidos, ¿vio? Y me dijo así, yo dije, tenés razón. No importa, Señor, si tuve que hacer un año de más.
Pero si estar acá sirve para hablarles a ellos, que así sea. Aunque para mí es doble esfuerzo un montón de cosas. ¿Cómo amamos a Dios? ¿Qué hacemos? Y así como les cuento las ganadas, le pongo esto para que usted vea nada más. Cuando vine el domingo a la mañana, yo dije, yo voy el domingo ya, ¿no? Tiene que estar todo, ¿no? Entonces llego y el pastor me dice, hacé la segunda parte. Y yo le digo, ¿qué? Hacé la segunda parte. Digo, yo vine a congregarme. Y me reí, ¿no? Pero en ese momento el Señor habló a mi corazón. Y me dijo, sos privilegiada de servirme a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier área y donde sea. Sí, Señor. Voy a hacer la segunda parte porque te estoy sirviendo. No estaba renegando ni estaba chiflada como en otra época. Pero ese solo vestigio, en eso en mi corazón, el Señor me dijo, hey, sos privilegiada. Y subí con gozo. Aunque en cosas no estaba segura, porque nunca había visto cómo lo hacían los domingos. Entonces, yo como que siempre intento caminar más en lo que estoy segura, que ya sé cómo lo hacen y de ahí me muevo. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer la segunda parte? Nunca vi cómo hacen acá. Como si fuera algo, ¿no? Lo hago todo el tiempo en el camp, pero bueno, yo decía, y acá capaz que es algo distinto y yo lo hago mal. Pero el Señor me dijo, sos privilegiada, y automáticamente cambié eso. Mi hermano, sos privilegiado, casi todos los que están acá sirven, son privilegiados. Cuando están en la puerta, cuando pasan a abrir, son privilegiados, somos privilegiados. Ahora bien, el Salmo 136. No lo vamos a leer, porque quiero leer otra cosa. Pero el Salmo 136, lo que hace en todo tiempo es dar gracias a Dios. Dice, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias a Dios, al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace maravillas, porque para siempre es su misericordia. Y sigue enumerando cada beneficio de Dios. Israel sigue enumerando cada beneficio, todo lo que ve de Dios, todo lo que Dios ha hecho, y dice, porque para siempre es su misericordia en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Dar gracias a Dios porque Él fue el que abrió el mar en dos. Dar gracias a Dios porque Él nos hizo cruzar en seco. Dar gracias a Dios porque Él nos sacó de Egipto. Iglesia, da gracias a Dios porque mientras otros perecen sin esperanza, sin fe, porque mientras otros no tienen a quién acudir, a quien los socorra, nosotros lo tenemos a Él. Porque mientras otros pueden encontrarse vacíos en su vida sin sentido, nosotros tenemos a alguien que nos ha llamado y dice, hey, tengo sentido para tu vida. Te llamé con un propósito, te llamé para algo. Este es el sentido de tu vida. Tengo dirección. Para que no andes errante, para que no estés divagando a dónde ir. Entonces David escribe este salmo y dice, da gracias a Dios en todo, por todo lo que Dios hizo. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel es quien es hasta el día de hoy? Porque en toda situación ellos reconocen a Dios. Y sin importar lo que ellos tengan que pasar, ellos reconocen a Dios. Hay videos en donde están bombardeando a Israel y ves a un grupo, a Israel centrándose solamente en adorar a Dios. Niños, mujeres, hombres, ancianos, todos adorando a Dios.
reconociendo su majestad, reconociendo quién Él es, reconociendo que no hay otro Dios fuera de Él y que no hay nada que a Israel lo haga más pleno que su Dios, su Creador. Por eso Israel sigue siendo quien es. Por eso, aunque intentan destruir, se vuelve a levantar. Por eso Israel, no importa cuántas veces la puedan bombardear, qué es lo que el enemigo pueda tramar, Israel siempre se levanta, porque sus ojos igual siempre están fijos en Dios. Y porque Dios hizo pacto con su pueblo. Vos no estás acá porque vos quisiste. Vos estás acá porque Dios nos amó primero. Y porque Él nos llamó. Vine acá porque, bueno, la encontré a la Maya ahí en el camino. No. Porque Dios te llamó. No era que no sabías qué hacer ese día en el retiro. Dios te llamó. ¿A quién se le ocurre que alguien va a aparecer por primera vez en un retiro de 3 días? Y nunca me voy a olvidar cuando Néstor dijo, ¿quién es el dueño de esta guitarra? A lo Néstor, ¿vio? ¿Quién es el dueño? Y el que la estaba tocando dijo, no, el dueño, dije. Yo, dijo Maxi. Dios te amó primero. David en el Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Bendiga todo mi ser. Si quiere usted léalo después. David continuamente dice, bendice alma mía, no te olvides. No te olvides que Él es quien te amó. No te olvides que Él es quien te ama. No te olvides que Él es quien te sustenta. No te olvides que de Él provienen las fuerzas. No te olvides que si estás en pie es por su amor y su misericordia. Israel tiene un canto que lo tiene desde las Pascuas, desde que sale de Egipto, que se basa en lo que es el Salmo 136. Dayenu. Nos habría bastado, significa, o más que suficiente. Dios hiciere lo que hiciere, fue más que suficiente. Israel dice, si nos hubiera sacado de Egipto y no se había llevado a cabo juicios contra ellos, Dayenu hubiera bastado. Si hubiera llevado a cabo juicios contra ellos y no contra sus ídolos, Dayenu hubiera bastado. Si Él hubiera destruido sus ídolos y que no habían herido a su primogénito, Dayenu hubiera bastado. Si hubiera herido al primogénito y no nos había dado sus riquezas, Dayenu hubiera bastado. Si nos hubiera dado sus riquezas y que no se había separado del mar por nosotros, Dayenu hubiera bastado. Si Él se había dividido el mar para nosotros y no nos había llevado a través de Él en tierra firme, Dayenu hubiera bastado. Si nos hubiera tomado por el mar en tierra seca y que no se había ahogado a nuestros opresores en Él, Dayenu hubiera bastado. Si hubiera ahogado a nuestros opresores en Él y que no habían suministrado nuestras necesidades en el desierto durante 40 años, Dayenu hubiera bastado. Si hubiera suministrado nuestras necesidades en el desierto durante 40 años y no nos había alimentado con el maná, Dayenu hubiera bastado. Y si Él nos había dado de comer el maná y no nos había dado el sabbat,
Dayenu hubiera bastado. Y si no nos hubiera dado el Sabbat y no nos habían presentado ante el monte Sinaí, Dayenu hubiera bastado. Y si no nos hubiera llevado ante el monte Sinaí y no nos había dado la Torá, Dayenu hubiera bastado. Y si nos hubiera dado la Torá y no nos hubiera llevado a la tierra de Israel, Dayenu hubiera bastado. Y si no nos hubiera metido en la tierra de Israel y no se construye para nosotros el templo sagrado, Dayenu hubiera bastado. Más que suficiente es mi Dios, dice Israel. Si Él me saca a los opresores o no, Él es suficiente. Si Él abría el mar o no lo abría, Él hubiera sido suficiente. Si Él nos sacaba de Egipto o no, Él habría sido suficiente. Si Él te da lo que le estás pidiendo o no, Él habría sido suficiente. Eso es lo que dice Israel. Eso es lo que habla de la convicción del pueblo de Dios. Eso es lo que habla la convicción de un hijo de Dios. No importa lo que suceda, Dayenu hubiera sido suficiente. Él me hubiera bastado. Él es más que suficiente en mi vida. No importa lo que suceda, no importa lo que pase. Eso es lo que Dios le dice a la iglesia. ¡Ey, soy más que suficiente! Porque mirás lo que no tenés, lo que te falta, lo que no querés, soy más que suficiente. Por eso Habacuc podía decir, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vides, aunque no hubiera vacas en el corral, aunque no pase todo esto, con todo yo alabaré el nombre de mi Señor. Queremos ser la iglesia de Cristo en este tiempo, para ser como es el pueblo de Dios. Esa potencia mundial, entonces Él tiene que ser más que suficiente y ser el centro de toda nuestra vida. El centro absolutamente de todo. Dayenu, más que suficiente. Algunos lo nombran con la I, otros simplemente dicen Dayenu. Como lo quieran la fonética, pero Él es más que suficiente. Como dijo Mefiboset, no quiero nada, solo me basta que el rey esté en paz en su casa. Que en este tiempo como iglesia podamos centrar nuestro foco en Él. Que aún los que están del otro lado en este tiempo puedas centrar tu foco en Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿A qué Dios te llamó? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo cada día de tu vida? ¿Él es más que suficiente para vos? ¿O simplemente estamos detrás de los panes y los peces? Buscando qué es lo que Dios nos va a dar. Y no siendo que Él sea realmente nuestra plenitud. Y para finalizar, lo que el Señor nos dijo hace un rato. Efesios 1. Pablo dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando Él le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él
lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa plenitud es Él, que todo lo llena en todo, que todo es en nuestras vidas Él y nadie más que Él. Por eso en esta noche le damos gracias a Él. Bendecimos a los que están del otro lado. Que esta palabra pueda desafiarte a ir por aquello que Dios tiene para tu vida. Que aún desde donde estás en este lugar, cada una de estas palabras sean espíritu y vida, hayan sido a vos, y que te den esa vida que necesitas en este tiempo, y que te lleven a ser aquel hombre y aquella mujer que Dios diseñó para este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.